estar proyectándose el formulario. Vamos a ir viendo por importante darle las modificaciones que nosotros comentábamos. Hay algunas preguntas que fueron 4 del total que teníamos, que fueron eliminadas, principalmente porque tenían más de 2 alternativas para marcar. ¿Sí? Esas fueron eliminadas porque a ratos eran todas o positivas o a ratos eran todas negativas. Entonces, como cada una de las preguntas de alternativa y verdadero o falso valían un punto, entonces nos desordenaba mucho la pauta, se disparaban mucho las preguntas. Entonces, hay 4 preguntas que están eliminadas, ahí las vamos a ir revisando. Bien, entonces, primeras preguntas. Vamos acá. ¿Sí? Una que es conocida por ser el padre de la biomecánica es, ¿ya? Casi todos la tuvieron buena, que es Giovanni Alfonso, que es uno de los que se describe como autores o trabajaron en torno del desarrollo de la biomecánica. El principio de economía de esfuerzos ya plantea la respuesta correcta era si una estructura corporal se ve alterada, significa que el gasto de energía será mayor. Nosotros comentábamos en clases que cuando hay algún tipo de disfunción del sistema musculoesquelético, el gasto energético siempre aumenta. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de esfuerzo, es que el sistema musculoesquelético en condiciones fisiológicas es eficiente. O hay algún tipo de alteración, ¿ya? El gasto de energía es mayor, ¿sí? Principalmente a eso se refiere este principio de economía de esfuerzos. Después. Con respecto al concepto de torque, seleccionativas correctas. ¿Ya? De la alternativa correcta, aquí en esta pregunta habían 2, cualquiera que pudieran marcar ya era considerada como pregunta correcta. Entonces, ya ahí estaba mucho más fácil en varias preguntas donde había más de una, que marquen una sola y ya les daba la respuesta correcta del sistema. Entonces, respecto al concepto de torque, seleccione las correctas y una de las alternativas correctas es que el torque es máximo cuando se produce una línea perpendicular al brazo de fuerza. Nosotros revisamos unas imágenes en donde había una llave inglesa apretando una tuerca y mientras más nosotros nos alejamos ya del brazo de fuerza, es mucho más fácil poder girar la tuerca, ¿ya? Porque la ventaja mecánica es mayor. Ahora, dice acá que cuando el brazo está de manera perpendicular, ya de la persona que ejecuta o que utilice la herramienta de forma perpendicular, el torque va a ser máximo, ¿ya? Y ahí daban algunas distinciones o diferencias en cuando el brazo se posiciona ya en ángulo distinto al 90 grados, e incluso cuando está en la misma línea que el brazo de fuerza, ahí el torque es mínimo. Y como nosotros comentábamos, si es que está el punto de giro y el brazo de fuerza mucho más cercano, ¿ya? También el torque va a ser mientras que si nos alejamos ya del punto de giro y por lo tanto hacemos un brazo de fuerza mayor, que va a ser mayor. Principalmente eso. Vamos viendo
¿sí? Haversiano, ya, características y funciones, está principalmente en el hueso compacto y está encargada de la nutrición del hueso, esa es la función. Vamos a ver. No sé si me escuchan bien. Acá estoy tratando de... ¿Se escucha bien, profe? Ah, genial, súper, porque estaba tratando como de configurar y ahí cualquier cosa ustedes me van revisando el chat por si es que había algún comentario. Gracias, Paula. Entonces, después, siguiente, la tenemos acá. Dice, la disposición significativa más alta del hueso esponjoso en el hueso largo se encuentra en, ya, principalmente en las epífisis, ya, proximales y distales, ¿sí? Nosotros hablábamos, hay distintas partes del hueso, ya, que son mucho más, por así decirlas, como distales, ya, y proximales. Habitualmente en un hueso largo están los extremos, ya, perdón, ahí están las epífisis, ya, porque es como oficial. Y las diáfisis están ya mucho más al centro, ¿sí? Entonces aparece como listado que en las epífisis proximales y distales está ya en una proporción más alta el hueso esponjoso. Después, ¿qué tenemos? El periósteo, ya, la respuesta correcta es una membrana unida íntimamente al hueso cortical con nutrición al tejido. La siguiente. El tejido óseo se comporta y resiste de mejor manera las tensiones mecánicas de compresión, ¿sí? Siguiente alternativa, aquí habían varias, ya esta fue eliminada, como le decía, cualquiera que marcar estaba incorrecta, ¿ya? O sea, cualquiera que marcaran iba a ser declarada como correcta la pregunta, entonces se dio la escala, como les comentaba. Esta está eliminada. Bueno, había una imagen ya en donde habían distintos tipos de fuerza aplicada al tejido, pero la clave era que había una fuerza de compresión, de tensión, de cizalla y de flexión, como lo fuimos mencionando en clases. Después, respecto al tejido tendinoso, señala la alternativa incorrecta. Ya dice que dentro de la matriz celular ya se describen tenocitos y numerosas mitocondrias. Lo interesante es que en el celular no se observan numerosas mitocondrias porque no es un tejido que esté diseñado para poder generar gasto de energía como lo es el tejido muscular, por ejemplo. Después, un efecto de la inmovilización del tejido tendinoso y ligamentoso, ya la alternativa incorrecta es que cuando nosotros tenemos el tendón y el ligamento sometido a inmovilización, nosotros veíamos que tenía un patrón ciertamente armónico de las fibras de colágeno, que son patrón ondulado, ¿ya? Y cuando hay, dice, un proceso de inmovilización, ¿ya? Hay una organización que es lineal. Esto es incorrecto porque cuando hay presencia de inmovilización, las fibras se desorganizan, ¿ya? Este patrón armónico que tienen las fibras, tanto de tendón como ligamento, se pierden. Entonces eso es lo importante. Después de esto, aquí veíamos los límites elásticos y los límicos, bueno, el límite elástico ya es el último
nivel ya que soporta el tejido de empezar a deformarse. Entonces, ya correcta es la tensión máxima que soporta un tejido sin sufrir deformaciones permanentes. ¿Ya? Y la otra, que también era correcta, era el punto donde comienza la zona plástica, porque primero nosotros mencionábamos que había una zona elástica y después de eso había una zona plástica en donde no había retorno en cuanto a la organización de las fibras o del tejido. El límite de colapso o fractura de un tejido ¿ya? Se encuentra en, seleccione la alternativa correcta, como lo mencionábamos hace un rato, límite plástico. Después, cuando un cuerpo es sometido a una fuerza es posible. Cuando nosotros aplastamos ya un cuerpo, dice que señala la alternativa. Las fuerzas son aplicadas desde los extremos hacia el centro. Es como que si nosotros tomásemos una bola de plasticina ¿ya? Y la apretáramos. A eso se refiere con compresión. En cuanto a las características del tejido cartilaginoso, esta igual estaba eliminada porque tenía más alternativas que ustedes podían marcar. Entonces, como comentaba, se desconfiguraba la evaluación, porque las otras todas valían de 2 a 1. Entonces, eran juntas que estaban eliminadas. Esta también fue eliminada porque eran todas las alternativas posibles, pero daba la posibilidad de que ustedes pudieran discernir. Solamente permitía el formulario una alternativa. Después de eso, habían dos curvas de solicitación y de formación. ¿Ya? Había una curva que era de color azul y otra que era de color rojo. ¿Ya? Había una que se elevaba, ¿ya? Que era mucho más compatible con el tejido cortical, y otra era mucho más compatible con el tejido esponjoso. El tejido esponjoso tenía ya un comportamiento en una zona elástica y una zona plástica mucho más marcado, ¿ya? Entonces ahí había que identificar las zonas de solicitación de formación para cada uno de esos esquemas, ¿ya? Y poder interpretarlo. Después, las características de la curva de color azul, más vidriado, era mucho más rígido antes del punto de colapso, pero después ustedes veían que en el punto de colapso la curva tenía mucho grado de absorción de energía, sino que colapsaba inmediatamente. Después, en cuanto a las características de la cápsula articular, ya esta igual me parece mucho que estaba eliminada. Como les decía, eran 4 las alternativas, o sea, las preguntas que las sacamos, porque tenían ya, con las preguntas que nosotros estábamos escogiendo. En relación a la producción de la fuerza muscular, ya incorrecta, ¿sí? Hay dos tipos de fibras intrafusales, ¿ya? Y sí, entonces hay que poder, aquí las fibras extrafusales son las que tienen esta tipo Golgi, ¿ya? Y la descripción que aparece en la guía ¿ya? de tejido muscular. Respecto a las definiciones de la contracción muscular, la alternativa correcta es la respuesta mecánica de un músculo a un único estímulo de su nervio motor. ¿Ya? A ratos dice que hay muchos nervios motores, pero habitualmente es un nervio distintas fibras musculares. ¿Ya? Es un estímulo que proviene del sistema central. ¿Ya? Eso no hay que olvidarlo. Y el mediador químico es la acetilcolina de la contracción muscular. Las funciones de la fascia, la alternativa incorrecta. Ya la alternativa incorrecta era que liberaba el exceso de temperatura y como es una
capa ya es una cobertura de los discos blandos. La fascia se comporta como un tejido que mantiene la temperatura corporal. La función del tendón, como una especie de cuerda que transmite fuerzas, teniendo colágenas densas y en forma de malla. Aquí en forma de malla eso es incorrecto porque están alineados con el vector de fuerza que quieren trabajar. En dinámica, ya todo aquello que la fuerza puede deformar, esta es la definición de estática. Los vasos sanguíneos y el tejido nervioso ya están cubiertos por tejido facial superficial, eso es verdadero. Para comprender el tejido facial, se dice que existe una conexión entre las fibras extracelulares y el espacio intranuclear de las células. Eso es verdadero y esa es una unión que existe para poder comprender los principios de las terapias miofaciales actualmente. O sea, finalmente las fascias están en los distintos tipos de tejido y nosotros podemos influir de alguna u otra forma en ellos, desde el punto de vista terapéutico. A mayor altura y menor base de sustentación, mayor es el equilibrio, es menor. ¿Ya? Si nosotros tenemos una base de sustentación pequeña y el cuerpo es muy alto, es fácil que pierda el equilibrio. Para medir la velocidad de recorrido, ¿ya? Primero tenemos que tener una velocidad inicial y una de llegada. Eso es verdadero. Después, una fuerza de torque es mínima cuando el ángulo entre el brazo y la fuerza a aplicar corresponde a un ángulo recto. ¿Ya? Esto lo habíamos preguntado antes, ¿ya? Y tiene que ver con ángulo recto o si el brazo es perpendicular, ¿ya? Al ángulo de giro. Por lo tanto, es falso. Después, una palanca ya de segundo orden dice que corresponde a la fuerza de potencia que se encuentra entre el fulcro y la fuerza de resistencia. Es falso. Recordamos los ejemplos de palanca de segundo orden con una carretilla, en donde tenemos lo que es un fulcro, después tenemos la resistencia y después tenemos el brazo de fuerza. Una fuerza externa puede ser la fuerza de gravedad y la fuerza de tensión miofacial. ¿Ya? La fuerza de tensión miofacial es interna, entonces por eso es esta aseveración. Después, apoyo ya es el equivalente a base de sustentación. Con esto se refiere a que es el mismo concepto, pero el punto de apoyo y base de sustentación no corresponde a lo mismo vista de la estática. Cuando la sarcómera llega a su límite plástico, se produce la histeresis. ¿Ya? La histeresis tenía que ver con la capacidad de absorber energía y después de eso vuelve a su posición final, ¿ya? Liberando energía, como comentaba el texto, principalmente de tejido muscular en forma de calor. Y también el concepto de histeresis estaba presente en los tendones. El modelo biomecánico del músculo, similar al de un plástico, eso es verdadero, ¿ya? Porque tiene una fase viscosa y una fase también que es elástica. El modelo biomecánico muscular, en el modelo biomecánico, perdón, del tejido muscular, el resorte o muelle tiene un componente viscoso, ¿ya? Eso es, su comportamiento es elástico. El émbolo tiene un comportamiento de resorte, ¿ya? Eso es falso porque es vivo. Después, en el modelo biomecánico del músculo, el émbolo representa la sarcómera en cuanto a su comportamiento viscoso, verdadero, como recién. Las fibras musculares intrafusales tipo 2 estimulan la contracción de los músculos flexores, verdadero.
Las magnitudes escalares son representadas por dirección, sentido y punto de aplicación, ¿ya? Los vectores, ¿ya? A eso corresponde esa definición. Después, la comodidad en el uso de una prótesis u órtesis depende de la distribución de las fuerzas del tejido que soporta. Eso es verdadero. Aparecía en este texto que aquí yo les recomendé, que está bien bueno, por si es que no lo pudieron revisar. Habían hartas aplicaciones que después en lo clínico se utilizan para comprender el ámbito protésico. En una bajo rodilla es importante generar una presión uniforme a toda el área del muñón. Aquí se dice que hay algunas zonas del muñón que van a resistir mayor presión y otros muñón que no van a resistir tanta presión. Entonces las prótesis están diseñadas para tener algunos segmentos con mayor resistencia de carga y otros van a estar liberados de carga tan importante. Estado en que se encuentra un cuerpo cuando todas las aplicadas se encuentran iguales a él es equilibrio. Aparecía ahí. Las fibras aeróbicas que poseen muy alta resistencia pero generan escasa fuerza, ¿ya? La incorrecta era la fibra tipo 2. Después de eso había una imagen de una prótesis. Ya, la incorrecta es que ambos vectores mantienen una tendencia a cambiar la posición angular ya, de la prótesis. Era un esquema de cuerpo libre, fundamentalmente, pero en esa primera imagen era una prótesis en equilibrio, ¿ya? En donde las fuerzas eran lineales en el mismo sentido. Entonces, cuando son fuerzas colineales, ¿ya? Hay una fuerza que está desplazada. Habitualmente se producen estos movimientos giro, ¿ya? O de torque, que se pierde el equilibrio de la prótesis y se desplazara hacia alguno de los en sentido horario o sentido contrahorario. Fuerzas colineales, ya dice la alternativa correcta, fuerzas colineales representan un momento angular en sentido antihorario. Ya en el segundo esquema que nosotros mostrábamos, ahí va una imagen de dos fuerzas colineales, como yo les decía, no estaban en la misma línea recta, por lo tanto, con la misma línea recta generan un momento angular. El momento angular hace que se pierda de lo que es la prótesis y en este caso era un sentido antihorario. Después. Dice que observe atentamente el esquema y seleccione las alternativas correctas. Aquí nosotros observábamos un esquema con diferentes etapas de un tejido que principalmente era el tejido cartilaginoso que tenía diferentes poros, que tenía agua en su interior y cuando nosotros aplicamos una tensión, principalmente de compresión, primero la función del tejido cartilaginoso es amortiguar cargas y la segunda ya fase de exudación del líquido que tiene almacenado en su interior, que era como fase fluida cuando escapa todo el agua, o fluencia también, ya que es la salida del líquido por los poros del tejido. Entonces serán las alternativas correctas. Después, respecto a las diferencias entre ligamentos y tendones, la incorrecta era ya los ligamentos dicen que tienen más colágeno de tipo 3 y esto era importante porque hablamos de los tendones y los tendones requieren transmitir fuerzas y vectores habitualmente asociados con los músculos, pero los ligamentos tienen una función mucho más relacionada a lo que es la contención de las articulaciones.
por eso se descarta el colágeno de tipo 3. Aquí se observa con diferentes etapas de la elongación del tendón. En la primera aparece abajo un pequeño esquema de colágeno que estaban arrolladitas como si fuese un resorte. Entonces, esta pregunta finalmente había que responderla en que la primera porción del gráfico muestra las fibras de colágeno que son empaquetadas. Cuando nosotros aplicamos fuerza a un tendón, la primera porción del gráfico es que el tejido empieza de a poquito a estirarse y la configuración interna de las fibras de colágeno pasan de un empaquetado a una disposición progresivamente más paralela entre sí, pero siempre organizada, porque como comentábamos hace un rato, ante situaciones como inmovilización o también situaciones de envejecimiento, también hay cambios en lo que es de las fibras de colágeno. Después de eso veíamos una representación, un esquema que principalmente hablaba del concepto de histeresis, que era, como yo les comentaba hace un rato, la capacidad de absorber energía y después de eso poder liberarla. ¿Ya? Y también tenía dos curvas, una curva azul como una especie de S, ¿ya? Mucho más grande, y después de eso tenía una curva también descendente que estaba en color rojo. Y lo que explicaba finalmente es que el tejido llega hasta cierto punto y después de eso empieza a liberar energía, y según el texto, el gráfico que nosotros revisamos en clases, la liberación de energía es en forma de calor. Hay una curva de carga-elongación, eso era también era parte de las alternativas correctas. Cualquiera que ustedes seleccionaran les iba a dar como alternativa correcta. Entonces, después en la misma pregunta, la alternativa correcta posee una curva de carga, descarga, y el concepto de histeresis, aparte de los tendones, también se puede explicar en lo que son los músculos en las glomérulas. El concepto de fuerza, la incorrecta era que el peso es la cantidad de objeto y eso corresponde a la masa. Cuando de masa es el número de moléculas de un objeto. ¿Ya? El peso habitualmente es la masa más la fuerza de gravedad, lo que nos entrega, ¿ya?, del peso. Ok, entonces estamos con la revisión de esta primera parte. Así que, sí, cuéntame. Lo que pasa es que lo había escrito en el chat, pero había te dijo una alternativa, de las diferencias entre tendones, y lo que pasa es que había puesto del agua porque en un cuadro que yo recordaba que también sabía eso, pero creo que usted correcta es la de, o sea, perdón, la de la fibra. Entonces no sé si se vuelve a contar o no, como más de un... ¿Pero atravesado? Diferencias entre y tendones, seleccione las alternativas incorrectas. Solamente va a ser y había más, los ligamentos tienen más colágeno tipo. O sea, eso aparecía como incorrecta, pero del tipo en este caso de agua, lo que yo recuerdo era completamente similar. Usted le había puesto que era como la misma, ¿o no? ¿O que era distinta? O sea, que estaba la alternativa poseen cantidades de agua. Por eso no sé si va a ser más de una o solo eso como... Hacemos la pregunta, porque si hay alguna distinción, la podemos modificar. Deme un segundo. Gracias. Sería esa, y bueno, más preguntas, y si no las van dejando en el chat. Revisemos, veamos si tenemos un vistazo. Acá está.
Entonces, es la de diferencias entre ligamentos. ¿Saben? Diferencias, tendón y ligamentos. Deme un segundito porque estoy revisando acá. Esa no es verdadero y falso, ¿cierto? Era selección múltiple. Selección múltiple, veamos acá. Muscular no, relación producción fuerza muscular tampoco, cápsula articular tampoco, azul, color rojo, no. Equilibrio, tejido cartilaginoso tampoco. Fuerza de don, límites de los tejidos, elástico, efecto de inmovilización de los tejidos, esa no. Y tejido tendinoso, no, esa tampoco. Tipos de fuerza, la ley de Wolf, no. Tejido óseo, tampoco. Disposición de hueso esponjoso, sistema javersiano, torque, economía de esfuerzo. Yo debe estar más abajo porque no la encuentro aquí en la primera ronda. Vamos a revisar entonces verdadero y falso. Ya, fuerza, curva, tesis, tampoco. Selección de poco. Respecto a las diferencias entre ligamentos y tendones. Esa es. Sí. Seleccione las incorrectas, ¿ya? La primera dice que poseen diferentes cantidades de agua, los tendones poseen un patrón de fibras ondulados, ligamentos tienen más colágeno. Esa estaba como tipo 3, que era como incorrecta, y los tendones tienen más elastina. Veamos el contexto de esta pregunta. Déjenme revisar, voy a buscar la clase, porque ahí aparecía una tabla en donde aparecían así como el versus entre ligamentos y tendones. Clases, y esto es tendones. Versus de ligamentos y tendones. Aquí es. Revisémoslo al tiro. Compartir pantalla. Acá está. Sí, profe. Sí, profe. ¿Pero se ve el PPT o se ve otra cosa? PPT. ¿Se ve el PPT? Ya. Aquí está el versus. Dice contenido de euroblastos 2020, ese sí era sustancia fundamental 20 y 30 para los ligamentos y es menor para los tendones. Colágeno 70-80 ya, y después de eso para los tendones dice que es ligeramente superior. Tipo 1, ya, tipo 3 tiene más tendones, tiene 1 a 5, agua. Ya dice que tienen el nivel de agua. ¿Cómo la pregunta? Profe, es que había otro cuadro, creo que... Que la pregunta dice que correctas y según que tienen la misma, en la alternativa dice que tienen diferente, entonces también podría tomarse como que es incorrecto. Para mí, en el fondo. Aquí según dice que son lo mismo, pero dice otra compañera que había otra en donde aparecía el mismo nivel de agua, ¿o no?
En el fondo, una compañera había según hablado lo recién. que se explica la como entre comillas el mismo nivel de agua, pero esta que pide buscarla es incorrecta y si ahí dice que tienen diferentes, eso sería incorrecto, según mi registro. A ver. Por ende, igual podría tomarse como una opción, por eso da como a confundir. Entonces no sé si esa también se toma como una opción válida o solamente la que usted ya vio. ¿Esta cantidad dice seleccionar? No, porque tienen la misma cantidad, ¿ya? Claro, entonces, Los patrones... entonces ¿Cómo? correcto. Claro. Diferentes cantidades de agua. Los tendones tienen un patrón de fin ondulado, esa correcta. Los ligamentos, ya, esta también es incorrecta, de diferentes cantidades. Claro, tendría que decir entonces misma cantidad. Bien, entonces usted comenta que marcó, que dice que tienen diferentes cantidades, ¿cierto? Porque sería incorrecta en ese caso. Ya, entonces lo que podemos hacer es que, bueno, le respondieron a esta pregunta y la respondieron con diferentes cantidades de agua. Yo creo que esas pueden cambiar, pues, porque yo creo que no acredita como para eliminar la pregunta, pero tampoco acredita que todos tengan preguntas, porque la verdad es que hay algunos, por ejemplo, que hayan respondido tienen más colágeno tipo 3, igual las tenían buenas. Ahora, por ejemplo, que tenga más elastina o fibras ondulados, eso ya ahí no se puede como rescatar la pregunta. No sé si queda como claro la solución que vamos a tomar. ¿Sí? Entonces es diferencia versus de tendón y ligamentos. Vamos a considerar lo que es poseen diferentes cantidades de agua. Gracias, profe. Y aparte de eso también los ligamentos tienen más colágeno tipo 3. Más colágeno tipo 3. Entonces, la resolución es que vamos a revisar esta pregunta y aquellas personas que también hayan seleccionado diferentes cantidades de agua, ya, la vamos pero se mantiene la misma, sino que solamente faltó un para seleccionar. Ok, por la referencia, vamos a revisar quién tiene, pero para poder empezar a... ¿quién me habló recién? Porque no tengo la referencia. Carolina y River. Ya, Carolina. Ya, entonces, sí, por sobre todo con Carolina, porque ella hizo la distinción. Entonces, bien, vamos a pasar entonces a este punto. Me interesa poder revisar junto a ustedes lo que es la pauta de proyecto de análisis. Eso es lo que vamos a revisar cortito. Fundamentalmente para que después no hayan dificultades. ¿Sí? ¿Alguien Profe, iba a comentar algo? ¿Sí? sí, yo, Paula. Sí. Profe, queríamos conversar respecto a la plataforma de la prueba. No sé si se puede ver ahora antes de ver el otro punto. Sí, claro, sí, claro. Sí, es que estábamos conversando como si existe la posibilidad de que para las próximas pruebas se pueda cambiar a otra plataforma, por ejemplo, Socrative, usar Cibedu. Sí, yo estaba pensando en que tal vez usar la plataforma institucional es lo más como adecuado, pues, o sea, finalmente ventajas o desventajas, eso es parte como del sistema. No sé si es que una opción a considerar utilizar el Cibeduc, si finalmente ese es el soporte que te entrega la universidad y creo que es como lo más oficial. Es que al menos la plataforma si se cierra o a alguien le pasa algo es porque se envían igual las preguntas que ya tengo. Sería como la... Mejor entonces. Yo creo que así es. Entonces voy a revisar el Cibeduc, pero lo tenía como una opción, o sea, principalmente porque a ratos uno puede poner mejores opciones o peores opciones dependiendo de la percepción de los usuarios, ¿ya? Pero por otra parte lo oficial es
el Cibeduc, pues entonces creo que hay que darle uso y podría ser la plataforma a utilizar en la siguiente. ¿Mm? Sí, profe, ya hemos tenido pruebas en Cibeduc, Natura, ¿Qué y tal? ¿Es como? sí, sí se puede volver atrás. Confirman los chicos, creo que sí. Recuerdo que sí se podía volver a. Y Y también se sale queda en grabado. varias. Sí, Ya, queda genial. grabado. Ya, pues entonces lo hacemos por Cibeduc. O sea, sí, pues por Cibeduc, ¿sí? Ok. Súper, entonces estamos con ese tema también. ¿Qué más? Vamos con de la pauta de análisis de ocupación, que es la segunda. Vamos a compartir pantalla acá. Bien, esta es la segunda pauta, es una pauta de cotejo, similar a la primera. Tiene lo que ustedes ya entraron, en el sentido de poder corregirlo. En general, las revisiones fueron buenas, todos entregaron lo que se necesitaba. Algunos tenían unas distinciones que eran necesarios como ir mejorando, y para esta segunda entrega tienen la posibilidad de contactándose conmigo, escribirme, en el caso también que puedan con los tutores, también es algo que se puede hacer para poder ordenar un poco, principalmente lo que es la parte de los que era lo único que actualmente encontré como algunas distinciones. Tal vez como 2 o 3 de los informes muy representativos en general, en el sentido de que hubieron informes que estaban muy buenos, bien fundamentados, introducciones bien interesantes. Habitualmente siempre la introducción es un párrafo que te invita a leer el de tu documento, y aparte de eso también te describe las diferentes partes y evidentemente también te contesta con urge el trabajo, que fundamentalmente tiene que ver con trabajo en una mecánica, y que está dentro de los resultados de aprendizaje poder hacer el análisis de actividades según conceptos biomecánicos. Ahora, lo que es nuevo de acá es que cuando nosotros tengamos sus diferentes actividades, supongamos de la persona que una masa o no sé cómo le dicen habitualmente, fregar una masa. Algunas personas yo he escuchado que le dicen así, una masa. También la idea es poder tomar ya un pequeño video y aparte de la etapa que ustedes escogieron, que es como la tarea biomecánica, y después de eso el momento, nosotros podríamos suponer que si es que estamos evaluando un movimiento de flexo-extensión de muñeca y flexión y extensión de dedo, nosotros sabemos que se va a evaluar de mejor forma o observar en un plano sagital. ¿Ya? Si nosotros queremos observar movimientos de, supongamos, aducción, si nosotros queremos observar movimientos de abducción de hombro, sabemos que no se va a observar en este plano que nosotros describimos recién, ¿ya? En un plano sagital, sino que va a haber un video en un plano en donde nos permite observar los movimientos que hemos descrito. Entonces, para cada movimiento que tiene que ver con ¿ya? O plano frontal, necesitamos 2 videos para poder evidenciar. Ahora, si es que nosotros empezamos a analizar el video, a rato vemos que el video tiene un gesto técnico que es mucho más natural, y nosotros podemos hacer modificaciones en torno a lo que observamos, ¿ya? La primera entrega, muchas veces nosotros
de cómo hacemos la actividad de manera habitual, pero después ya cuando tenemos los videos, tenemos que ir modificando entonces las tareas o momentos. Aquí ya por distintos movimientos, la descripción de los músculos que están implicados, y esto puede ser con un cuadro, con un esquema por movimiento en el informe. Todavía de eso no se solicita en el video, porque el video acá puede ser el video sin editar antes, porque en la entrega final ahí es importante que ustedes puedan colocarle los complementos que ustedes consideren necesarios. Y tal vez quieren colocar al costado unos músculos que participan, pueden grabar su voz, ya describiendo los distintos movimientos o articulaciones que participan. Ya acá nosotros en esta primera entrega que hagan la revisión bibliográfica y estén como bien de qué se trata es importante. Ahora, en la última etapa es un modelo biomecánico sí, donde se identifican los siguientes conceptos, ¿ya? Y aquí, por ejemplo, estamos hablando de amasar, y nosotros podemos primero identificar las distintas articulaciones, y se puede trabajar en torno a una fotografía que se extraiga del mismo video, en donde nosotros empezamos a marcar, o puede ser la misma fotografía, o lo pueden trabajar aparte, ya con no sé, especie como de esquema, ya en donde quede como bien claro qué tipo de fuerzas, por ejemplo, van a estar interactuando. ¿Ya? Nosotros podríamos suponer que fuerza interna, que tiene que ver con todo lo que es los tejidos blandos, tiene que ver con la acción de los músculos que están participando. Aparte de eso, también hay fuerzas que van a estar actuando como es la fuerza de gravedad, ya con una fuerza normal. Y si estamos, por ejemplo, apretando una masa, hay una fuerza también que es la fuerza que opone la masa, pero que la masa también tiene cierto grado de flexibilidad. Entonces la fuerza que se genera con la extremidad superior es suficiente para poder deformar la masa y poder darle una consistencia mucho más adecuada para lo que nosotros queremos, que es el pan. ¿Ya? A ratos la articulación de la muñeca, el carpo y el antebrazo no nos permiten hablar de manera tan como limpia o de manera tan clara con respecto a máquinas. Nosotros sabemos que es cualquier tipo, en este caso, de máquina que nosotros describimos, que podían ser palancas, que podían ser poleas, que podían ser en este caso ruedas y ejes. Y ahí nosotros tenemos que identificar ya ellas para principalmente identificar sus elementos y cómo funciona. Ya es un esquema, como yo les digo, de una fotografía o en una fotografía, pero a ustedes les queda más fácil poder pasarlo a un pequeño esquema en donde pueden describir las diferentes interacciones que se generan para hablar de manera básica con un lenguaje mucho más mecánico. ¿Ya? Entonces esto me interesa que quede como más o menos claro para que dificultades en su relación. Entonces les pregunto si es que tienen alguna duda o algún comentario o algo pensado, como para que uno también generando la orientación. Así que dejo abierto el
para que ustedes me comenten. Entonces lo de los ¿Sí? músculos implicados no iría ahora, ¿o sí? O sea, ahí están los describir los músculos implicados, pues, o sea, es el punto 9, se están solicitando los músculos. Ah, ya. Sí, es que había entendido mal. No se Respecto, preocupen. respecto a los movimientos, tipo de máquina, eje de rotación, palanca, obviamente depende de la actividad, ¿cierto? Como que no van a estar todas dentro Claro, de... sí, o sea, habitualmente este tema de máquina simple es un movimiento y la característica de un movimiento súper puntual. ¿Ya? No va a estar en todos los movimientos presentes, pero lo importante es que ustedes puedan identificarlo dentro de su actividad. Como por ejemplo, no sé, como yo les decía, algún eje de giro, no sé si es que trabajan, no sé, tal vez cortando leña, a ratos las palancas de la extremidad superior que van a ayudar a lo que es el desplazamiento del hacha hasta el impacto con el tronco. Entonces ahí también pueden sacar ejemplos de máquina simple, ¿ya? Recordando que la máquina simple son distintos tipos, ¿sí? Pueden ser poleas también, entro a las poleas que vive la extremidad superior, específicamente la mano, ¿ya? Y ahí también hay distintos tipos de polea que ustedes pueden analizar. También es algo que hacer y hay también información en textos con respecto a eso. Profe, ¿qué dijo sobre una foto? Claro, por ejemplo, si tú quieres identificar una máquina simple de la extremidad superior, ya tú vas a tomar tu video, ya, y cuando tú estás haciendo tu edición, ya tú dices, ah, mira, esta foto, esta imagen del video es como bien ilustrativa, entonces puedo tomarla como potencia para analizar, no sé, la diferencia entre el húmero, ya, y los huesos del antebrazo. Entonces ahí tú partes, tienes tu, por así decirlo, de realidad para poder hacer un esquema. Entonces a eso me refiero con una foto. Puedes partir de una foto del video que tomaste o un esquema tipo diagrama de cuerpo libre, sencillo, ya bien rotulado, que explique las interacciones de los diferentes elementos anatómicos y que finalmente explican un movimiento eventualmente tendría un concepto biomecánico de forma subyacente. Ya. Y tendríamos que enviarle el documento que ya le mandamos, pero modificado más el video, ¿no? Así es. Cuando ustedes me escriben, mandan el mismo documento, el informe mejorado, ¿ya? Y aparte de eso, me pueden anexar el link de sus videitos en OneDrive para que yo pueda acceder, mire sus videos, ¿ya? Y si hay algún tipo de apreciación, yo se los hago saber también. Lo importante es que, bueno, ahora esto vale un 10%, pues entonces, ya teniendo bien tomados los videos, ya después la entrega final es que ustedes puedan mejorar la edición de sus videos finales, que puedan mejorar también sus esquemas, que puedan afinar también los tipos de articulaciones que trabajan o que están implicadas. Entonces, finalmente, la entrega eh, la tercera entrega, finalmente es como afinar los detalles, finalmente tiene que hacer como un poquito más de presentación, pero ustedes ya han ido avanzando antes, entonces no va a ser partido. Ya. Y en el video, obviamente tiene que estar el video y con la explicación de los movimientos, o sea, de los pasos que hicimos, ¿no? De las tareas. Claro, pueden ustedes editar datos, pueden colocar una descripción de los movimientos,
de las tareas biomecánicas y después de eso si bien es cierto la edición y la explicación tan al detalle en esta entrega no va a evaluar, las personas que ya a este nivel lo pueden, para adelantar trabajo, sin ningún problema incluir. Pero evidentemente eso es algo que se va a solicitar en el video final, ¿ya? O sea que finalmente el video, yo mirándolo, quede como bien clarito lo que transmitir y que el análisis biomecánico esté como bien ordenadito y el informe finalmente complementa lo que ustedes trabajaron, porque evidentemente no pueden colocar información en el video, pero sí complementa de buena forma su trabajo. No sé si queda como claro ese punto. Sí, se entiende, profe. Y en la tercera se tendría que poner, obviamente me estoy adelantando, pero se tendrían que poner los músculos, por ejemplo, explicar los músculos que se utilizan. Sí, mira, otras veces cuando yo lo he trabajado, tocan un pequeño cuadro resumen, ¿ya? Van colocando una pequeña imagen en donde aparecen los músculos desarrollando una actividad primaria, los músculos que son bonistas, ¿ya? Así es mucho más fácil y el narrador principalmente lo que hace es señalar aquello que es esencial. Cuando observa el video se dan cuenta que hay otros detallitos que ustedes también buscaron y que no mencionen en su narración, pero va quedando bien en la edición, bien claro en la edición del video. Ya. Súper. No sé si hay ¿Esto más lo dudas. va a poner en la rúbrica o en algo? O sea, esta explicación que dio. ¿Qué cosa? Porque usted ahora dio una detallada, pero eso no sale, por ejemplo, en este... No, es que la idea es poder entregarles la rúbrica final, ¿ya? Pues la idea es cómo vamos avanzando por pasos. Hoy día yo les presento este instrumento y ya en los próximos días yo les hago llegar la rúbrica en donde es como el objetivo final del proyecto, ¿ya? Pero como les comentaba, esto que ustedes están trabajando es la base. Después de eso, como les comentaba, todo lo que tiene que ver con aspectos de edición, de sistematización y que quede finalmente como atractivo y bonito el video, es la última nota, ¿ya? Pero se los voy a enviar como formato de rúbrica porque aquí nosotros estamos principalmente trabajando con pauta de cotejo, como ustedes se dan cuenta, es 3 criterios, pues, como que está presente o está en desarrollo, finalmente no lo desarrollaron, no observado. Pero en la rúbrica habitualmente tienen 4 criterios con distintos puntajes, ¿ya? Y es como, no sé, pues un desarrollo aceptable, un desarrollo, no sé, moderado o eficiente. Ahí, bueno, ahí hay que ver cuáles son los criterios y cada uno se asigna un puntaje o a cada uno se le asigna un punto. Finalmente es lo que ustedes presentan en su entrega final, ¿ya? Pero, claro, igual va a tener algunos aspectos ya, bueno, de edición, va a tener aspectos de contenido, y lo que es el informe va a tener una pauta similar a esta y también con graduación de puntaje según lo que ustedes puedan entregar. Pero falta una última entrega de instrumento, pero es bueno que ustedes me pregunten qué es lo que viene más adelante. De todas formas ya van a tener sus videos, van a tener el informe avanzado y lo que quedaría sería editarlo, ser un poquito más rigurosos y adaptarlo también a los videos que ustedes grabaron. Profe, creo que hay 2 preguntas en el chat. Una compañera. Genial. Gracias por
por comentarme. A ver, denme un segundo. Voy a buscar. En el chat dice cantidades de acá abajo. Ya, entonces, el video no es necesario estar editado. Apun es Sí, en esta entrega no es necesario que esté editado. Quieren editarlo para avanzar trabajo, súper. ¿Ya? Pero no es una exigencia ni una obligación para esta entrega. Los músculos implicados ya en el informe, sí, así es. Aún no es necesario que esté en el video, así es. Y claro, efectivamente si tienen dudas y todo eso me lo pueden comentar y podemos tener algún tipo de tutoría para poder reunirnos y aclarar, ¿sí? Eso igual se puede hacer, así que no hay problema. Ahora, usualmente siempre las dudas surgen cuando uno empieza a preparar el material, ¿ya? Así que por eso que lo importante es que ahí ustedes me dicen y programamos para los grupos que tengan mayor como dificultad. Igual yo les comentaba a los chicos que tenían como su descripción de sus momentos, sus tareas, ya algún problema, igual me pueden escribir, poder tratar o escribir para ver cómo lo están haciendo, mejorarlo y que si ustedes se dan cuenta, finalmente las tareas y lo más importante, pues después de eso ya siguen buscando y profundizando en su trabajo. Así que eso. Si hay más preguntas, ustedes me comentan nomás, chiquillos. Yo creo que con esto es lo vamos a ver. Ya vamos a ver cuánto demoramos y si no, introducimos la clase que tenemos pendiente y después de eso la terminamos a la vuelta. Pero es una pauta que yo les subí, ¿ya? Y es muy necesario, bueno, que yo se los comente, resolver dudas y todo eso. Por eso le dedicamos este y yo le subí del fin de semana para que lo pudiéramos revisar hoy. No sé si se ve, es un PDF que habla con respecto a proceso de habilidades clínicas que contempla esta asignatura. Hay una división de horas teóricas y horas prácticas en biomecánica. Entonces nosotros ya desde hoy comenzamos a trabajar ya presencial y en modalidad no presencial lo que es el tema de adquisición de habilidades prácticas. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Aparecen los diferentes puntos ya de este proceso en esta guía que ya Adviduc y se las voy a comentar ahora. Bueno, el resultado de aprendizaje de la asignatura es que nosotros podamos aplicar técnicas de ergonometría y pruebas musculares y poder identificar algunas disfunciones en el desempeño de actividades. Ese es el resultado de aprendizaje. ¿Cuál es la metodología? Ustedes, si es que revisaron la guía que les estoy mostrando, hay 4 grupos. ¿Ya? Los grupos tienen que entregar un video. ¿Ya? Lo vamos a revisar acá. El primer grupo es este que está acá abajito. Y aparece primero la primera semana que es ergonometría. ¿Ya? Por ejemplo, acá a Paula Bendaño ya le corresponde lo que es el hombro y va a tener que preparar un video cortito de 3 a 4 minutos y a la nube para que nosotros lo podamos revisar. ¿Sí? Entonces... Profe, ¿puede grabar esto? Por favor, porque hay muchos compañeros que no pudieron... Esto lo voy a grabar, ¿sí? Voy a empezar así como de cero. Acá está.
Hay un chat que dice... Ah, ahí estaba. Ya, dice lo mismo. Vamos a grabar. Denme un segundo. Ahí sí. Ok, entonces vamos a dar las indicaciones para que se pueda hacer la grabación de los videos correspondientes al módulo práctico de la mecánica. Hace un rato yo les comentaba que era importante trabajar en grupos, lo han descrito en la guía que habla de una semana goniometría, otra semana pruebas musculares y nos vamos alternando hasta poder completar 4 semanas de trabajo. Yo creo que la idea es que podamos hacer videos, son 3 a 4 minutos. Yo ayer estuve grabando los videos que vamos a revisar. Me demoré alrededor de 4 minutos cada uno y con un poquito más de explicaciones para que ustedes también puedan entender un poco de qué se trata. Cada video acá será compartido por medio de un link, o sea, ustedes me mandan su mail ya antes de la clase. Supongamos las personas que tienen que entregar su videito antes del lunes del 30 de noviembre. La idea es que a mediodía ustedes me manden su mail, así que un profe le manda mi mail, por ejemplo, a Diana Carrasco de rotación interna de hombro. ¿Ya? Ahora, si ustedes tienen dificultades o tienen bien, nosotros estamos en contacto con los tutores para que ustedes igual vayan haciéndoles las consultas. Ustedes me parece mucho que se juntan una vez a la semana. Ahí pueden trabajar con ellos como para poder mejorar un poco su primera presentación. Ahora, como dice, hay 2 pautas que orientan a los estudiantes a cumplir con aspectos mínimos. Acá están las pautas que yo se las hace. Por ejemplo, esta semana nosotros vamos a utilizar solamente goniometría, entonces, bueno, los criterios a evaluar estos son los mismos que se evaluaban cuando estábamos en modalidad, ¿ya? Tiene que ver con, bueno, una actitud acorde. En ese entonces los estudiantes se presentaban con delantal. Ahora, en el caso de que ustedes no tengan, ya no es un requisito de ti, ya al menos que nosotros nos demos cuenta de que están con una disposición para poder hacer el video, ¿ya? Con más tal vez ordenaditos de cabello, ¿ya? No sé, las personas que quieran usar el delantal lo pueden hacer, ¿sí? Y aparte de eso también, cortito, que se va a realizar un procedimiento de goniometría, ya que va a durar poco tiempo y está referido a la medición de los rangos articulares, específicamente de un rango X, que es el que le corresponde evaluar. Hay que posicionar correctamente al usuario. En el manual que nosotros compartimos en OneDrive, ustedes se meten a Cibeduc, hay una carpeta con diferentes PDF y ahí está el manual de goniometría de Taboadela y ahí aparecen todos los procedimientos descritos. Entonces aparecen las posiciones del evaluador, ya hay que identificar el movimiento, como yo se los voy a mostrar un rato más. Hay que posicionar el brazo móvil, realizar la evaluación goniométrica y poder referir los valores y los obtenidos. Finalmente hay que comentar sí, porque en realidad este movimiento se da en un plano tanto y en un eje tanto de movimiento. Entonces la pauta evalúa ya si es logrado o no logrado. Entonces son estos 9 criterios que van a tener un puntito cada uno. Igual la idea es que podamos revisar la próxima semana los videos que sus compañeros, que todos empiecen a mandar, porque evidentemente primero vamos a trabajar clase práctica, o sea, pero teórica, módulo que empieza, y después de eso vamos a revisar idealmente los videos que podamos en tiempo, porque nos ayuda mucho a mejorar, ¿ya? De hecho, hoy día yo tengo 4 videos cortitos, 2 nos hicieron los tutores y 2 hice yo.
nos permite poder ver mejorar para la siguiente entrega. Entonces, esta primera entrega va relajada en cuanto a criterio de revisión, va a valer un 30%, y después de eso, al final del proceso, ya como trabajo final, lo que se va a hacer es ponderarlo con un 70%, y ese 70% va a incluir al azar una prueba de goniometría y una prueba funcional muscular. Entonces, cada uno de los estudiantes de biomecánica, para poder evidenciar que están, si bien es cierto, no es la misma profundidad que uno hace como cuando trabaja de forma presencial, porque la forma presencial implicaba que todos los estudiantes tenían que pasar a su prueba práctica y sacar 2 papeles, uno de pruebas funcionales musculares de goniometría, y al azar ya poder responder con estas pruebas que aparecen acá. Entonces implicaba que uno revise, practique más, pero como nosotros no tenemos la posibilidad de practicar en conjunto, sí podemos ir viendo los avances de cada uno de los estudiantes con cuestiones básicas, ¿ya? Como los que aparecen en las pautas que yo les mostré. Cuestiones básicas, revisemos las de pruebas funcionales musculares, ¿ya? Como yo les comentaba, principalmente presentación personal y también disposición para poder realizar las grabaciones, pequeña explicación del procedimiento, el posicionamiento del usuario, ya esto es también lo mismo que se pide para, ya si ustedes se dan cuenta, se utiliza también en pruebas musculares. Hay que evaluar el movimiento antes de la prueba, ya hay que realizar correcta prueba funcional de 2 grados. Eso lo vamos a revisar la próxima semana, porque hoy día vamos a introducir goniometría. Hay grados 5, 4, después de eso 3, 2 y 1. Describe los músculos implicados, al menos 2, y el plano y eje de movimiento. Entonces eso tienen que verlo en un pequeño video. Esto es para las fechas que aparecen acá programadas. Como les comentaba, y después la nota 70%, que es la segunda parte, ahí ustedes entregan al azar. Yo les voy a mandar la lista, los movimientos que tienen que enviar. Y vamos a ocupar exactamente la misma pauta para que ustedes puedan hacer su trabajo y tener nociones básicas de cómo los instrumentos, de cómo posicionar los usuarios, ¿ya? Etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, lo que es importante es que, por ejemplo, la próxima semana ya, ya hay un grupo comprometido de sus compañeros que va a entregar sus pruebas de goniometría, ¿ya? Entonces, por ejemplo, vamos a evaluar flexión, extensión de cuello, rotación de cabeza, inclinación lateral de cabeza, etcétera, hasta la lista que nosotros vemos acá abajo. Entonces, es importante que nosotros revisemos algunos videos y para poder avanzar, ya vamos a hacer una pequeña prueba de salida, ¿sí? Disculpe, eso se escucha como cortado. ¿Robotizado? Eso. Ahora debería haber cambiado. Ahora sí, muchas gracias. Sí, como les vamos a hacer una pequeña prueba de salida, que es la que teníamos nosotros programadas, ¿ya? Y si ustedes preguntan qué es lo que va a entrar, es importante que tengan claro que va a entrar goniometría, pero las que están listadas para esa semana. Ahora, ¿qué nos permite eso? Es que todo el curso va también las pruebas, ¿ya? Porque imagínense después de eso, si solamente los grupos se dedican a revisar lo que les corresponde en la semana, van a pasar 4 semanas y no vamos a haber adelantado mucho procedimiento a lo que corresponde en la prueba final. Y aparte de eso, que también en las pruebas teóricas, sobre todo en la segunda, también hay preguntas, por ejemplo, de goniometría, ¿ya? Goniometría de cabeza y cuello. Supongamos cuál es el eje del movimiento de tensión lateral, tanto derecha como izquierda, ¿ya? Y ahí va a aparecer distintos
puntos de referencia anatómico, pero lo que ustedes deberían seleccionar, como lo más adelante, la apófisis espinosa de C7, ¿ya? Entonces, ese tipo de cuestiones hay que empezar a revisarlas y principalmente la intención es que cuando sus compañeros estén exponiendo, ustedes igual aprendiendo dudas, porque de lo contrario es como separar el grupo en 4 y que los 4 grupos no tienen mucha conexión entre sí, no es la idea. Entonces, ese es el desafío que tenemos para las 4 semanas y poder ir adelante el desarrollo de este tipo de habilidades. Entonces, importante escuchar también sus consultas. Voy a ver si es que hay en el chat alguna duda, ¿ya? O también lo pueden hacer en el micrófono. Aquí hay una, dice, ¿debemos grabar a una persona haciendo el ejercicio o grabarnos a nosotros haciendo el ejercicio? ¿Ya? Cuando nosotros hablamos de pruebas funcionales, tenemos que grabar a otra persona, ¿ya? Es la única forma que nosotros tenemos de practicar. Ahora, habría la excepción de que alguien esté viviendo solo y no tenga a nadie como para poder evaluar. No sé si es la situación de alguien. No es lejano a la realidad. Si hay alguien, me escribe, ¿ya? Como para poder tomar esa consideración, pero idealmente, como les comentaba, es un procedimiento que uno lo aprende con un otro. Entonces, no sé, familiares, yo grabé, perdón, mis videos con familiares el día de ayer, ¿ya? Con algún hermano, no sé, si a rato están con tíos, ¿ya? Algún, no sé, adulto mayor, pero que no tenga problemas para poder movilizarlo, porque, no sé, a ratos podrían haber algunas como dificultades, principalmente de dolor. Cuando nosotros realizamos este tipo de procedimiento, lo importante es que no haya presencia de dolor o, por ejemplo, alguna persona que tenga artritis y que esté con una inflamación, un periodo de inflamación, ¿ya? A ratos puede que esto como adolorida. Alguna persona que tenga, por ejemplo, no sé, alguna inestabilidad a nivel de la columna vertebral desde el punto de vista como de fragilidad ósea. Son casos más difíciles de encontrar, pero son como las consideraciones para poder trabajar este tipo de procedimientos. Pero para terminar de responder, idealmente se trabaja con una persona adicional. Gracias. Tengo ¿Sí? otra duda. Al momento de estar realizando, ¿uno tiene que estar explicando? Sí, hay que explicar, o ustedes también lo pueden editar el video y lo pueden con un en off, mientras ustedes hacen el ejercicio, lo pueden ir también explicando, ¿ya? De las dos maneras, no sé, ahí ustedes lo que se les acomode, ¿ya? Para la primera entrega, ¿ya? Otra ¿sí? Las pruebas musculares, ¿a qué se refiere con que hay que notar o hay que poner? Como que no entiendo, por ejemplo, adopción del hombro. ¿Ya? ¿Tengo que ver los músculos que se ven involucrados en la adopción del hombro? Sí, lo que pasa es que prueba muscular es un procedimiento que nos permite evaluar diferentes grados de fuerza o contracción muscular. Allá, de 1 a 5, para poder categorizar el nivel de respuesta del músculo y por lo tanto, si a usted le corresponde lo que es aducción, va a realizar el procedimiento y al final va a comentar que los músculos que están implicados en este movimiento ya son, por ejemplo, el músculo pectoral, ya pectoral mayor, pectoral menor, y se realiza el movimiento de aducción
ya en un plano X y en un eje X que usted va a detallar. ¿Ya? Pero como le digo, eso demora alrededor de 3 a 4 minutos, a rato es simple. ¿Ya? Ya, profe. No sé si resuelvo su duda. Y Jocelyn Pizarro dice que no entiende el segundo video, pero específicamente qué es lo que no entiende, porque hay distintas como características de cada uno de los videos. No sé si estará ahí Jocelyn o Josie, no sé cuál es el nombre. El segundo video, claro, yo mando la lista con anticipación y ustedes preparan sus videos según lo solicitado ya por el profesor. Sí, el link está, ahí ustedes lo pueden encontrar en la comunidad. Aparece el link para confección de goniómetro debajo. Yo ya tengo el mío, ¿ya? Ahí ustedes lo van a ver, así que lo único que necesitan es como imprimirlo, ¿ya? Necesitan cartón, ¿ya? Idealmente puede ser cartón de caja de cereal, porque ese es un cartón que es un poquito más duro. Con papel solamente no queda tan rígido. Necesitan, puede ser un clip o un alambre para poder unir ambos extremos del goniómetro, y pegamento si es que lo quieren dejar un poquito más rígido. Algunos pueden colocar una tachuela en el eje para que quede más resistente. Ahí ya depende de la actividad de cada uno. Pero ahí está el link, ¿sí? Para que lo puedan revisar. Entonces al final vamos a tener nuestro goniómetro, ¿sí? Y ese goniómetro, los que presentamos la próxima semana, tenemos que tenerlo listo para la próxima semana. Si no, no van a poder hacer las pruebas, ¿sí? Es fácil de hacer, me demoré cuánto... No, porque es cortar el patrón, pegarlo al cartón y después unirlo. No se demora mucho. Y, profe, disculpe, respecto a las pruebas que se realizan con el goniómetro, ¿cómo son? Es que no entiendo mucho. Sí, es que lo que pasa es que vamos a revisar los videos, pero no sé si es que hay alguna duda puntualmente con lo que es la guía. Videos tienen que entregar, cuál es el grupo que inicia la próxima semana, que tienen que utilizar un goniómetro, lana, personas que van a presentar, que van a grabar sus videos. ¿Ya? Eso es importante, que lo tengan claro. Yo creo que vamos a revisar de inmediato videos, que ustedes vayan viendo de qué se trata. ¿Les parece? Dice aquí que es 7 de noviembre. Sí, hay que ser de diciembre, ahí cámbienlo, ¿ya? Hay un lapsus cronológico. Entonces le pasamos un video para que se puedan orientar. Vamos vamos a subir para que lo tengan también lo subimos habitualmente a YouTube, después ustedes lo revisan y las personas que tuvieron conectan nomás pues, y lo revisan. Entonces, revisamos uno de los videos que yo les preparé con harto para que lo tengan claro. ¿Ya? Vamos a preparar el explorador, denme un segundito. Igual les voy a mandar los videos a dejar colgados en Cibeduc. Bien, entonces en ese sentido igual los van a poder revisar, les da algunas anotaciones. Lo fundamental es leer el manual de goniometría de Taboadela, ahí aparece todo.
¿ya? Y aparece cómo tienen que hacer, es lo importante. Y aparte de eso pueden revisar el video que yo les preparé. A ver. Denme un segundito, vamos a proyectarlo. Voy a darle un poquito más de volumen a mi computador. Ahora, un poco el zoom porque puedo compartir pantalla con sonido, por lo que dice compartir el sonido del computador. Entonces ahí la idea es que ya se comparte el sonido. Me está pidiendo un password. Vamos a admitir la pantalla, ¿cierto? Sí, se ve. Genial. Vamos a... Lo expandimos y se sigue bien. Sí. Ya, entonces vamos a empezar la evaluación volumétrica. Lo primero que nosotros vamos a ubicar los puntos de referencia para poder realizar lo que es la evaluación de inclinación lateral. Se escucha un poco bajito, profe. Sí, el audio no es muy bueno. A ver, veamos si es que le podemos dar más. Ah, no está completo. Ya, yo les pongo las indicaciones y después de eso ustedes revisan. Ya. Bien, entonces, como ustedes ven, un contexto que es domiciliario, ya ahí yo tengo mi goniómetro ¿sí? Que está impreso, el mismo que van a hacer ustedes. Un familiar ya necesario, aquí lo que vamos a evaluar es inclinación lateral izquierda derecha del raquis, eso aparece en el texto de Taodela. Ahí mis gatos andaban dando vueltas, aparece más rato maullando también. Ahí estoy mostrando el movimiento que tiene que hacer la persona, que es acercar el oído hacia el hombro. Primero, buscar el punto de referencia para posicionar el ángulo del goniómetro. Vértebra C7. Le pedimos a la persona que pueda realizar una flexión de cuello y ahí aparece de manera más prominente la vértebra C7, también denominada como vértebra prominente. Posicionamos nuevamente, ya aparece en el texto que estuvo en sedente, con la espalda recta, no desplomado sobre el apoyo del acto, ¿ya? Y está realizando el movimiento de forma activa. Ahí estamos evaluando antes, ¿ya? Al usuario de realizar el movimiento. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Ahí vamos aplicando el manual. Dos extremos del goniómetro, ¿ya? Sí, hay un brazo que es móvil, que es el brazo que está encima del goniómetro, y este es el que se va a adaptar. Nosotros ya sabemos que es acercar la cabeza al hombro derecho, después de eso la cabeza al hombro izquierdo. Ya tenemos referencia para el eje, ya este circulito que nosotros observamos ya al centro del transportador del goniómetro. Nosotros posicionamos en un plano frontal, por eso tenemos la cámara posicionada de esa forma. Y finalmente nos interesa que ustedes vean ya que el eje se posiciona ahí al centro. Después de eso, como yo les comento ahí en el video, el brazo fijo, que es el que está acá abajo, donde está mi mano, va posicionado sobre lo que son las espinas de la columna dorsal, ¿ya? La apófisis espinosa, mejor dicho. Y es el brazo móvil, va a ir en la línea media, ya aquí lo estamos posicionando, pero va en la línea media, ya sobre la protuberancia orbital, ya con toda referencia el ápex del cráneo. El ápex del cráneo es ya la prominencia por superior que tiene, ahí los puntos de referencia y aplicamos la evaluación. Y posicionar sobre lo que es la apófisis espinosa de C7. Ahí está el gato. Entonces, ya, la idea es que a la indicación nosotros podamos mirar hacia el lado. ¿Sí? Lo que va en este caso un punto de referencia dorsal, que es eso lo expliqué. Y
Ahora es muy importante, ¿sí? Cuello, ahí está realizando el movimiento. ¿Sí? Entonces, desviación o inclinación lateral. ¿Sí? Ahora, cuando nosotros pensamos que es suficiente, cuando el usuario empieza a mover con el tronco, ¿ya? Y vuelve a la posición habitual. Vamos al centro. ¿Ya? Porque empieza a compensar el movimiento con el movimiento del tronco, por lo tanto, ahí señal para que nos detengamos. Sí. ¿Ya? Evaluar el otro lado. Y ahí se evalúa el otro lado. Entonces, a la cuenta de... Suficiente. Ok, entonces... Ahora hay que evaluar y yo les puedo compartir un video, ¿ya? En donde les puedo comentar cómo se ocupa el goniómetro. Es un transportador, ¿ya? Este que yo tengo acá de cartón, habitualmente son de plástico, pero son un transportador. ¿Ya? Aquí la posición del goniómetro es de 0 porque el jugador está posicionado ya a lo largo, como ustedes observan. ¿Ya? Entonces nosotros observamos el movimiento que se hace de lo que es el brazo móvil cuando está en la posición 0 hasta el movimiento que realiza cuando se genera lo que es el movimiento de inclinación lateral. Entonces nosotros tomamos ese ángulo y este ángulo al parecer ya aquí nos dio 30 grados. ¿Ya? Y el otro nos da alrededor de 45 grados al parecer. ¿Sí? Entonces ahí está el movimiento que se realiza con el otro segmento. Ya, hacia este costado tuvo ya 45, ¿sí? 45 grados. Entonces el rango normal de movimiento son de 0 a 45. Aquí, ¿ya? Pero al parecer nuestro paciente, ¿ya? Nuestro usuario está un poquito contracturado. Entonces habitualmente siempre la movilidad de cuello está, bueno, interferida o puede estar interferida. No quiere decir que sea patológico, pero una disminución ya de rango de movimiento, al menos en el usuario que yo evalué. ¿Ya? Y eso, y ahí uno puede ir a todo lo que es el tono muscular. A ratos son usuarios que están con niveles de estrés elevados, que tienen harta carga de trabajo, entonces uno va palpando y se va dando de que, claro, efectivamente el rango de movimiento ha interferido. No hay ninguna condición clínica de base en esta persona que yo evalué, por lo tanto lo más probable es que tiene que ver con algo y que tiene que ver con el nivel, en este caso, como de tensión muscular que se genera habitualmente. ¿Ya? Yo, como les digo, les puedo subir estos videos a modo de ejemplo. ¿Ya? Ahí está el primero. Ya un poquito más claro, voy a mostrar igual. Se los voy a mostrar acá. Y ver como los grados que son como normales en cada movimiento. De los grados que son en el manual. Ya, todos los grados normales están medidos y están registrados. Hay dos asociaciones. Sí, eso está en los materiales que yo subí a principio de año, donde dice que es una Carbon Drive y es el manual de goniometría de Tabadela, y ahí aparecen todos. Y el otro texto para pruebas musculares es el manual de Daniels, funcionales musculares. La 9ª edición, y también están todos los procedimientos. ¿Ya? El siguiente video, ¿ya? Que también grabé el fin de semana. Lo que es ¿se escucha? Debería escucharse un poquito más claro. ¿Ya? Específicamente lo que es abducción y aducción. Entonces, cuando nosotros hablamos de abducción y aducción, ¿ya? Hablamos de un movimiento en lo que es un plano frontal,
¿ya? Y aparte de eso también en un eje antero-posterior. Y lo que usualmente hacemos nosotros es poder evaluar la movilidad previa antes de realizar el movimiento. Eso arriba, a lo que puedas. Genial. Abajo. ¿Sí? Entonces aquí estamos evaluando lo que es la movilidad activa. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a considerar? Vamos a considerar ya que lo que es la escápula esté estabilizada en la colchoneta, lo que es el brazo fijo ya va a estar alineado con la línea medioaxilar. El eje va a estar a la altura del acromion, ¿ya? Que es la prominencia que nosotros palpamos, ¿ya? Y que está en línea con lo que es la cabeza del hombro. Entonces nosotros utilizamos ese punto de referencia para poder realizar la evaluación. Lo que es el brazo móvil, ¿ya? Que es el brazo que va encima, ¿ya? Va a realizar este movimiento conforme el usuario va generando movimiento de abducción. ¿Sí? Bueno, según lo que es los autores hablan... Bien, ahí ustedes después lo pueden revisar. El codo tiene que ir extendido. Viendo la evaluación, tronco, dirección de hombro y evaluación de acción de hombro. ¿Ya? Aquí está abducción y aducción de hombro. ¿Sí? Aquí evalúa el lado contralateral. Contralateral es que es el lado contrario donde estoy yo, porque de lo contrario el brazo va, ¿ya? Entonces por eso es que estoy evaluando el lado del frente. Son consideraciones que uno tiene que tener cuando hace este tipo de evaluaciones. Pero como les dice todo, ya bien de estos manuales, los voy a mostrar el de Tabodela. ¿Ya? Acá. Denme un segundo. Acá justamente lo tengo. Este es el texto. Ya, agoniometría, una herramienta de evaluación para las incapacidades laborales de Claudio Tabadella. Y aparece de cero, ya lo que la agoniometría, cómo se utiliza, cuáles son las partes del goniómetro, ¿ya? Aquí en el índice. La agoniometría, cómo se utiliza en las ciencias médicas, en la medicina, planimetría, los planos sales, extensión, frontal, plano transversal, horizontal, para las rotaciones, por ejemplo, los arcos de movimiento, de esos instrumentos, el gonómetro, veamos la página 29. Más arriba. Acá está, ¿sí? Instrumento medir ángulos, ya en el sector articular, un instrumento práctico, económico, portátil y fácil de utilizar. Como yo les comentaba, tiene un brazo que es fijo, es el brazo que habitualmente tiene el portador, que el transportador puede ser en 360 grados, que es en forma circunferencial, o puede ser también en 180, la mitad ya, de este transportador. Tiene un brazo móvil que nos permite posicionarlo en diferentes segmentos del cuerpo. Este que ustedes observan acá es un goniómetro de dedos para poder evaluar articulaciones ya sea metacarpofalángicas o interfalángicas proximales o distales. También puedes evaluar pulgar. Aquí no tenemos ya el goniómetro, ya se empuña por el brazo fijo, mientras que el brazo móvil gira libremente ya sobre su eje. Hay de distintos tamaños. Acá el traba, que es de 180, que igual sirve para evaluar ya gran cantidad de movimientos. Ya la única diferencia es que tienes que adaptarte porque va a depender de dónde vaya el movimiento, es lo que nosotros vamos a ir evaluando. ¿Ya? Y tenemos la evaluación de lo que es la movilidad de rodilla. Ya tenemos que, como habíamos conversado, evaluar los puntos de referencia, eje, donde va
lo que es el brazo móvil y el brazo fijo, ¿ya? Aquí tenemos el dedo, que está evaluando la articulación metacarpofalángica. Aquí nuevamente ya evaluación de codo, ¿sí? En un plano digital, ahí ustedes observan que está de costado el paciente para que nosotros podamos observar bien el posicionamiento de las diferentes partes. Este es otro tipo de goniómetro, es mucho más especializado. Otras formas de medición, yo les recomiendo que revisen. Aparecen cosas, aparece cómo poder interpretar el goniómetro, ¿ya? Esto es lectura del resultado de medición, ¿sí? Como preguntaban ahí la semana, la idea es que cuando terminemos hagamos nuestra prueba de salida en el segundo módulo. Entonces, la idea es que nosotros trabajemos y comentemos los distintos procedimientos que mandaron sus compañeros. Y bueno, vamos a preguntar con respecto a los que aparecen en la lista. Y evidentemente esto es muy importante porque si yo, por ejemplo, les coloco una fotito de un gonómetro, ¿ya? Ustedes tienen que saber cómo poder leerlo e interpretarlo, ¿ya? Profe, disculpe Aparecen diferentes ejemplos, ¿sí? este libro, usted dijo que se encontraba en la carpeta de OneDrive que había subido, ¿verdad? Sí, Es que lo que pasa es que OneDrive no está funcionando hace muchos días ya y nos pasa con todos los ramos. No se se lo puede. subo a una carpeta de Gmail, un link para Gmail porque ese es mucho más confiable, no se cae nunca prácticamente. Sí, Se lo el subo ahí OneDrive está teniendo drama, entonces, por favor. Gracias. y no hay problema. Entonces, para que le echen un vistazo, ya aparecen los rangos normales, ya cómo poder registrar, ya y aparece la explicación también de los distintos tipos de sistematizaciones de lo que es rango articular, ya porque hay una asociación americana de cirujanos ya ortopédicos y en Europa es la asociación de osteosíntesis la que ha sistematizado todos los rangos articulares. Pero eso aparece todo, ¿ya? Entonces, miren, nosotros recién revisamos ya el que yo les mostré, ya se llama inclinación lateral derecha e izquierda, ¿ya? De Rakis. El posicionamiento, la posición del paciente es sentado, con la pelvis estabilizada y la columna dorsolumbar apoyada contra el respaldo de la silla. Yo lo hice principalmente por un tema de grabar un banquillo. El alineamiento del gonómetro, el gonómetro en cero, ya cuando aparece en cero es como aparece aquí en el esquema, ya posición cero. Después habla elégico sobre la apófisis espinosa, ¿ya? Después eso el brazo fijo alineado con la línea media vertical, ¿ya? Formada por las apófisis espinosas que están acá, ¿sí? Y el brazo móvil alineado con la línea media de la cabeza, ¿ya? Al centro, tomando como reparo o punto medio la protuberancia occipital externa y el vértex. El vértex ya es el punto ya, superior del cráneo. Y ahí se le pide a la persona que pueda movilizar hacia la derecha y después hacia la izquierda. Los valores ya, normales de la inclinación lateral derecha-izquierda es de 0,45. ¿Sí? Entonces ahí nosotros podemos observar ya, y realizar la aplicación del proceso. Dicen que algunas personas tienen pruebas de traumatología. ¿Y tienen videos o no? Porque habitualmente las personas que tienen tope son las personas que tienen que tratar como de resolver este conflicto. Nosotros tratamos de realizar lo que nos corresponde y la idea es que los estudiantes que tienen tope proponer sus alternativas al profesor, pues no sé cuántas personas serán, ¿ya? Que evidentemente si tienen
que mandar su video van a tener que mandarlo igual, pues, pero tal vez el tema de la prueba de salida va a tener que hacer en un horario de recuperación, por ejemplo, ¿ya? Pero eso tienen que enviarlo las personas que tienen tope horario, ¿ya? Para poder manifestar su situación. Dice que los videos hay que enviárselo el mismo día o un día antes. Pueden enviarlo el día lunes mediodía, por cosa de que yo pueda revisar su material y después de eso lo revisamos en el segundo bloque, ¿ya? No hay ningún problema. Y la idea es colocarles la primera notita, ya que vale un 30%. Como les dije, la idea es poder hacer algo, ya una revisión relajada, ya viendo qué es lo que tienen que ir mejorando, ya, pero lo importante es que lo presenten. Pues la persona que no presente video, ya, evidentemente no se puede evaluar. Pero ya, si son todos los lunes, o sea, en realidad son 4 lunes, son los lunes a mediodía y ustedes mandan sus videitos. Imagínense que es como un TikTok, ¿ya? Yo creo que ese es como, incluso los TikToks son más difíciles, yo no podría hacer coreografías, ¿ya? Ustedes que tienen ya la tecnología de la mano, ahí sacan cosas muy buenas. Bien, vamos a hacer un pequeño alto, ¿ya? A las 5, en 15 minutos más volvemos. Y ahí trabajamos con la clase que tenemos pendiente. Ya estamos porque hemos dado hartas indicaciones, harta información. Pero sí que eso es importante. ¿Les parece? Entonces, 17 horas para poder regresar. Vamos a dejar de compartir y lo dejamos hasta aquí por el momento.